Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Y hoy les traigo dos historias relacionadas con el maligno, historias que pasaron en haciendas. Y la primera historia la hemos titulado El pueblo de los condenados. Manolo entró muy joven al seminario, específicamente a la orden dominica. En su pueblo había un convento y Manolo veía con admiración cómo la gente del pueblo respetaba y tenía a los padres del convento en muy alta estima. Manolo quería aquel reconocimiento también, quería ser famoso, que la gente lo tratara con respeto y con deferencia. Además, aquel pueblo ya le quedaba chiquito. Él quería conocer, viajar, aprender, y con los escasos recursos de su familia, aquello no sería posible. Así que la forma más rápida y efectiva sería unirse a la iglesia. Hábilmente, Manolo comenzó a pasar tiempo en el convento, ayudando a los padres, sirviendo como mandadero, ayudaba a barrer, a hacer todo tipo de trabajos alrededor del convento para ayudar a los padres. Así que meses después comenzó a hablar con los padres sobre su interés por aprender a leer y a escribir y de su deseo de crecer espiritualmente. Meses después ya estaba en el seminario. Manolo era más habilidoso que inteligente, la verdad. Él sabía ganarse el cariño de las personas y así lo hizo con sus profesores en el seminario. También se acercó mucho al rector. Era un señor mayor de un carácter un poco hosco, pero por algún motivo el chico le caía muy bien. El rector le fue asignando pequeñas responsabilidades que con el tiempo fueron creciendo. El rector incluso llegó a nombrar a Manolo como el guardián de la biblioteca. Incluso le dio las llaves de la sección prohibida. Circulaban unos rumores que en aquel archivo se guardaban todos los procesos inquisitoriales de aquella zona. Otro de los seminaristas tenía un gran interés por el ocultismo y deseaba fervientemente leer aquellos procesos, pero la lectura de aquel material estaba terminantemente prohibido para los estudiantes. El chico le insistía a Manolo que lo dejara tener acceso al archivo al menos por unas horas. Él solo quería revisar aquellos libros, aquellos legajos y ver qué en realidad había pasado en aquellos procesos. Manolo no quería problemas con el rector, así que mantenía una firme postura y le decía al chico que no había posibilidad ninguna que él lo dejara tener acceso a aquella sección. El chico había estudiado a Manolo por un tiempo y se había dado cuenta que Manolo era una persona un poco interesada y se dio cuenta que para llegarle tenía que ofrecerle algo. Así que una tarde, mientras conversaban, le dijo que, según contaban, había un libro, le decían el libro negro. Contenía las notas de quien ahora era un santo conocido como San Cipriano, que había sido uno de los magos más poderosos. Dicen que terminó convirtiéndose al cristianismo después de haberse convertido en un consumado mago. Según se contaba, quien poseyera aquel libro podía invocar a seres que conseguían lo que pidieras. Decían que el libro contenía el secreto del rey Salomón, que podrías dominar demonios, que podrías hacer que ellos hicieran tu voluntad. Ahora, el chico tenía la atención de Manolo, pero Manolo no iba a compartir tal beneficio. Así que en la primera oportunidad entró al archivo. Comenzó a buscar un libro negro, pero no veía. Comenzó a buscar entre los casos de las brujas, pero no había nada. No había libro ninguno por ninguna parte. Lo que sí le llamó la atención entre los archivos de las brujas era que allí había todo tipo de acusaciones de brujería. Desde que por una mujer tener un lunar hasta porque tenía un gato negro, todo aquello podía constituir una marca, un indicio de que aquella persona tendría un pacto con el maligno. Manolo buscó aquel libro por semanas, pero no aparecía. Iba a tener que pedir ayuda a su compañero, pues tal vez él sabía dónde podía buscar específicamente. Una de esas tardes, mientras estaban en clase, Manolo se acercó a su compañero y le dijo que él le podía dar un par de horas de acceso al archivo, pero que solo tenía que ser un par de horas y no se podía extender. Y allí se vieron una hora después. Cuando entraron al archivo, el chico estaba como un niño en una tienda de dulces. En ese momento de éxtasis, Manolo aprovechó y casualmente volvió a mencionar aquel libro. ¿Dónde están los libros aquí? Sería interesante ver ese libro que me mencionaste, el de San Cipriano.
Sí, claro, le dicen el libro negro, pero en realidad no es un libro. Son hojas manuscritas que le encontraron a una bruja. Creo que se llamaba Ágata, no recuerdo bien. Manolo fue hasta el archivo organizado bajo la letra A y efectivamente allí encontró unos rollos de papel que contenían el caso de Ágata la maldita. Y como parte de la evidencia, unos escritos con unos dibujos y unos extraños signos explicaban cómo invocar y pactar con fuerzas oscuras para que te concedieran aquello que quería tu corazón. Manolo creía que tal vez aquella era la respuesta que había estado buscando. Y en la oscuridad de la noche, en una parte abandonada del viejo monasterio, Manolo comenzó a experimentar con rituales escritos en aquellas páginas. Pero por mucho que trató, no conseguía resultados. Finalmente decidió regresar a su amigo y pedirle ayuda al chico a ver qué estaba haciendo mal. Manolo estaba seguro que aquel chico sabía mucho más de lo que contaba. El chico no se extrañó que Manolo estuviese haciendo aquello. Él sabía que Manolo lo había dejado entrar al archivo a cambio de la información del libro. El chico aceptó ayudarlo, pero aquello no se podía hacer allí. Aquello era un lugar consagrado. Los padres del chico eran dueños de una pequeña finca a las afueras del pueblo. Allí harían el ritual. Y necesitaban algo más. Necesitaban hacer un sacrificio de sangre. Sangre que le pudieran presentar a aquellas entidades para que se manifestaran allí. En la noche marcada, el chico y Manolo hicieron la invocación con el debido sacrificio. Una fuerte corriente de aire apagó casi todas las velas. El lugar se puso frío y un olor como a huevos podridos llenaba el lugar. Manolo, la verdad, comenzó a asustarse, pero el chico no paraba de leer y de llamar y de invocar aquellas fuerzas. Y allí, frente a ellos, se manifestó una sombra oscura, enorme, y antes de que pudieran decir palabra, la sombra preguntó cuál era su pedido. El chico pidió sabiduría, pidió la sabiduría de Salomón, pidió la sabiduría del mundo y de la magia. Y Manolo, como era de esperar, solamente pidió poder y fortuna. La sombra dijo que todo aquello era posible, y más, pero que debían dar algo a cambio. Manolo, habilidoso como siempre, ofreció el alma de su amigo, el alma del chico, y una risa burlona salió del fondo de aquella sombra. Ni la tuya ni la de él. Ya ustedes están condenados. Ya ustedes son míos. Solamente quiero a este pueblo. Les voy a indicar un ritual que deben hacer al pie de la letra. Dividan la cabra en 4 partes y quemen una parte en cada esquina del pueblo. La enfermedad y la desgracia caerán sobre esta gente. Pero díganle a los pobladores que hay una solución a su desgracia y la van a encontrar aquí. Que no solo encontrarán salud y protección, pero también encontrarán dinero y prosperidad y protección contra la plaga que vendrá sobre este pueblo. Y la sombra desapareció. Los 2 chicos hicieron tal y como se les dijo. El chico se convirtió en un importante erudito de la Iglesia Católica y se rumoraba que era un poderoso mago, tan grande y tan poderoso como aquel antes mencionado, San Cipriano. Manolo, por su parte, fue subiendo vertiginosamente en los rangos clericales y muy pronto se convirtió en obispo y después en cardenal. Manolo fue uno de los cardenales más jóvenes en la historia de la iglesia. Y después de aquel día, aquella tierra se hizo infértil y gradualmente todas las tierras del pueblo. Después enfermó el ganado y cuando no quedó ganado, se comenzó a enfermar la gente. Una peregrinación de almas buscando alivio iban a aquella casa todas las noches. Por un tiempo las cosas parecían mejorar, pero la gente no se saciaba. Incluso se hablaba de sacrificios humanos que se hicieron a aquella sombra. Unos lograron abandonar el pueblo antes de que aquella maldición tocara a su familia, y los que se quedaron fueron muriendo sin descendencia. Aquel pueblo se convirtió en un pueblo fantasma. Con el tiempo las cosas se fueron destruyendo y de aquel pueblo ya no queda ni el nombre. De la finca solo quedó una piedra, que en un momento formó parte del suelo de la finca. Una piedra muy especial, una piedra diferente, una piedra que tenía una marca. Decían que era la marca de una pezuña de un macho cabrío. Dicen que el que encuentre aquella piedra podrá obtener lo que quiera, si está dispuesto a pagar el precio. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado La Hacienda del Diablo.
A las afueras del pueblo estaba la hacienda del diablo. Aquella hacienda, a simple vista, no tenía nada especial. No era muy grande ni muy pequeña. La casa era normal, era corriente, como todas las casas de aquella zona. En épocas pasadas, la hacienda había pertenecido a una mujer, a la que el pueblo había tachado de bruja. Dicen que en aquella casa, la mujer invocaba al innombrable para dañar a sus vecinos. Todo comenzó cuando el vecino de la bruja, a medianoche, ordenó a sus trabajadores mover las cercas, y así les robaría parte de las tierras a la mujer. Algo que en aquel tiempo era bastante común, y mucho más en el caso de la bruja, pues era una mujer sola, que había enviudado joven y no se había vuelto a casar. Como no tenía protección de nadie, aquel vecino se trataba de aprovechar de ella. Pero lo que aquel hombre no sabía es que aquella mujer tenía unos aliados a los cuales debería haber temido. La mujer fue amable y fue a ver al vecino. Le dijo que sus trabajadores habían cometido un error y que habían corrido la cerca. El vecino, prepotente y falta de respeto, le dijo a la señora que se fuera. La botó con groserías de su casa, llamándola de loca, de bruja y de mentirosa. Incluso cuando la señora se iba, decidió ordenar a sus perros que la atacaran. 3 enormes perros salieron corriendo como rayos de la casa para atacar a la mujer. Pero solo tomó una mirada. La mujer miró a los perros fijamente y se detuvieron en seco. Aquellos fieros perros no se movían, bajaron las orejas en sumisión y no miraban a la mujer. La mujer regresó a su casa, dejando ahí al vecino, maldiciendo y padeando a los perros. Días después, la bruja vio a su vecino pastoreando a sus vacas en el área que le habían robado. Por última vez, la mujer se acercó y amablemente le advirtió que sacara las vacas de allí y que removiera la cerca. El hombre, descarado, se le echó a reír en la cara. ¿Crees que porque mis perros te tienen miedo, yo también? A ti te muelo a palos, vieja loca, y te ahorco, y después te cuelgo en el portal de tu casa para que todos vean lo que te hice. La mujer sonrió y se fue caminando. Esa misma tarde, cuando los empleados del vecino fueron a ordeñar las vacas, se horrorizaron. Vieron cómo de las ubres de los animales comenzó a salir una leche oscura e inmediatamente aquella leche se tornó en sangre. Enseguida fueron a buscar al dueño para que lo viera con sus propios ojos. El dueño maldijo la estampa de la bruja y pasó aquella noche pensando en cómo matar a la vieja. Cuando llegó el amanecer, no quedaba un animal vivo en aquella finca. Los animales todos estaban secos, como si les hubiesen sacado la sangre. Aquello ya había sido suficiente para él, así que armado con un machete fue a enfrentar a la vecina. Pero solo fue poner un pie en la tierra de la mujer, cuando sintió un dolor insoportable. Eran como miles de agujas que se le clavaban en el cuerpo. Regresó a su casa casi sin poder y se metió a la cama. A partir de aquel momento comenzó el calvario del vecino. Esa noche los gritos del hombre despertaron a todos. La esposa y los hijos corrieron a la habitación donde descansaba el hombre, y allí vieron cómo una fuerza invisible golpeaba al hombre hasta dejarlo sin sentido. Uno de los trabajadores fue inmediatamente por el cura del pueblo, quien logró acalmar aquello un poco con oraciones y agua bendita. Por 13 noches aquel hombre fue atormentado. No tenía un lugar en el cuerpo que no tuviese un morado. El dolor y la agonía eran insoportables. Y llegó a tal punto que el día 13, a la medianoche, el hombre se arrastró al portal de la casa, ató una soga y allí se quitó la vida. Los primeros rayos del sol iluminaban aquel cuerpo famélico y golpeado del hombre, colgando de un madero del techo, mientras la bruja, sentada en su sillón, se bebía un café, disfrutando y observando de aquella macabra escena. El pueblo comenzó a hablar de ir y linchar a la mujer. Pero ¿quién lo haría? Nadie se atrevía ni a acercarse a la señora. Años después, la señora murió, debido a la edad, pero decían que allí seguía viviendo un ente, aquel ente que protegía a la bruja y que ella invocaba. Como la bruja no tenía herederos, la iglesia se hizo cargo de la propiedad. Y años después, muchos años después, se la vendió a un hombre que llegó al pueblo buscando una propiedad.
Lo curioso era que aquella casa, aunque llevaba vacía casi 50 años, estaba como si estuviese habitada. Generalmente cuando las casas están vacías y cerradas, comienzan a tener problemas con las cañerías, con la electricidad, pero aquella casa estaba en perfecto estado. El hombre que la compró era un poco raro. Bajaba al pueblo de vez en cuando, hacía sus compras y nada más. Un tiempo después comenzaron a verse autos lujosos que iban a la hacienda. Gente nueva que rondaba el pueblo y se decía que aquello era gente de un cartel. La gente del pueblo podía oír la música hasta altas horas de la noche que venía desde la hacienda. Fiestas, mujeres, bebida. Aquella era la nueva vida de aquel hombre. Una noche el pueblo se despertó en medio de un tiroteo. Helicópteros y camiones del ejército circulaban por las calles del pueblo. Los rumores eran verdad. Aquel hombre era parte de un cartel y meses después que se mudó a aquella casa, se había convertido en el jefe. Todo aquello después de una serie de muertes misteriosas de los jefes. Se decía que él había tenido la ayuda sobrenatural o algo extraño que lo ayudó a convertirse en la cabeza de aquella organización. Algo que no extrañó a los vecinos del lugar, pues se decía que algunas personas iban a aquella hacienda cuando necesitaban algo y negociaban con algo que vivía allí. Estas personas conseguían lo que pedían y tiempo después morían, ellos o sus familiares cercanos, siempre en circunstancias muy extrañas. Y aquel día le había tocado al nuevo propietario de la hacienda. Como al mediodía comenzaron a sacar los cuerpos de la casa. Mientras revisaban la propiedad, encontraron grandes cantidades de dinero y también encontraron los cuerpos de varias mujeres. La policía determinó que habían sido sacrificadas en algún tipo de ritual, por los cortes que tenían en el cuello y el hecho de que estaban desangradas. Después de aquel día, lo que sea que vivía en aquella tierra, estuvo más activo que nunca. Desde el pueblo, en la oscuridad de la noche, se veía cómo se encendían y se apagaban las luces de la casa. Los chicos del pueblo se retaban a ver quién entraba a la casa en la noche. Una noche, unos chicos del pueblo estaban jugando en los árboles cercanos a la propiedad, cuando sintieron que un animal se acercaba. Era un perro negro, enorme. Por mucho que los chicos corrieron, el perro alcanzó al más chico. Los niños más grandes tomaron palos y comenzaron a golpear al perro para que soltara al niño, mientras los otros corrían a buscar ayuda. Los chicos que se quedaron afirmaban que el perro agarraba al niño como si tuviera manos en las patas delanteras. El perro iba arrastrando al chico en dirección a la casa, mientras los niños más grandes seguían apaleando al perro y gritando que lo soltara. El perro metió al niño finalmente a la casa y los otros chicos no entraron. Pero en ese momento llegó la gente del pueblo, armados con machetes, armas de fuego, y cuando entraron a la casa, vieron una escena desgarradora. El perro había destrozado al chico, y la gente como loca comenzó a buscar aquel animal, día y noche, por una semana, pero nadie lo encontró. La buena gente de aquel pueblo intentó quemar aquella casa, pero la casa no ardía. Solo hubieron daños en las ventanas y en algunas estructuras de maderas, pero la casa seguía allí, en pie, albergando a aquel ente que de vez en cuando es visitado por algún desgraciado dispuesto a hacer lo que sea para conseguir su deseo. Y antes de terminar, quiero mandar algunos saludos. Quiero saludar primero, para que no se me olvide, a Estrella Murillo. Quiero saludar también a Lourdes Baraja. Saludos a Yoli MM, una fiel seguidora. Saludos también a Elsa Paulino, que también está ahí siempre apoyándonos. Saludos a Mari Africano. Saludos también a Eugenio Gómez Santana, a María Medina, a Jacqueline Espinosa, saludos a Leticia Moreno, a Susana Carrasco, saludos también a Luisa Fernanda Mejía, a Fiore Torres y a todos los nuevos que se han ido sumando al canal. Recuerden dejar sus likes, recuerden suscribirse y muy importante, recuerden activar el icono de la campana para que reciban notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.